La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Programa número 40 de Laudatistas. ¿Quién diría que hace 40 lunes estamos en esta casa de radiográfica tratando de aportar elementos a esta situación, a esta realidad cada vez más compleja? Y obviamente lo hacemos con la lógica y desde la Alameda. Hoy tenemos cambio de elenco, no está Gustavo, no está Sime, pero sí estamos nosotros. Estamos desde Radiográfica. ¿Cómo estás, Tami? Buen día. Buenos días, Facundo, y buenos días a todos. Bueno, y ahí, como les contábamos, tenemos por primera vez en este programa 40, a pesar de que es un aniversario y un número importante y hay muchísima información, casi que lo que hablamos el lunes pasado ya parece que pasó un año, pero pasó solamente una semana, así que en estas 2 horitas, a través de distintas entrevistas, vamos a tratar de aportar elementos que ayuden a tratar de entender la realidad, a clarificar un poquito la situación en nuestro país por un lado, pero también obviamente es imposible omitir la realidad, digamos, a nivel internacional, y particularmente me refiero al ataque, que están ahora en todas las noticias, en las portadas de todos los medios de comunicación, que obviamente se refiere al ataque de Israel, Estados Unidos, en detrimento de Irán. Bueno, como les decía al principio, hoy no está Ximena Ratoni, que es la compañera co-conductora, está con un conflicto sindical, así que por eso no puede estar en el programa. Tampoco está Gustavo, que es el conductor del programa y referente de la Alameda, está saliendo en este momento para Cuyo, va a estar en San Luis, va a estar en La Rioja,
presentando el libro, damos continuidad. El año pasado estuvimos haciendo parte del NEA y del NOA, y estuvimos también en Ciudad de Buenos Aires, y ahora durante toda esta semana, a partir de mañana y hasta el día sábado, va a haber presentaciones en distintas provincias, y como siempre decimos, aprovechando esa juntada para presentar el libro, para articular políticamente, para encontrarnos con compañeros, con compañeras. Pero pese a esta ausencia, Gustavo, de todos modos, y considerando, digamos, la magnitud de las noticias y de los acontecimientos de los últimos días, dejó grabado una editorial, o al menos unas primeras impresiones en lo que tiene que ver, por un lado, con el conflicto internacional que mencionaba al principio, y por otro lado, ya yendo un poco más a la agenda nacional, primeras impresiones o repercusiones de lo que fue esa puesta en escena que hizo el gobierno con el presidente Milei como protagonista en la apertura de sesiones de ayer, hace algunas horas. Así que, si quieren, vamos a compartir la primera parte de la editorial de hoy. Muy buenos días, laudatistas. Aquí estamos a punto de partir a la provincia de Cuyo para la presentación del libro La amistad no se negocia, pero en un lunes tan importante como hoy, donde están todas las bolsas convulsionadas y donde el precio del petróleo se dispara increíblemente, generando presiones inflacionarias a nivel global, quería hacer algunas reflexiones en el transcurso de este programa. Lo que ha hecho Trump con el bombardeo, concretamente a Irán, la declaración de una guerra unilateral junto con Israel, no ha salido como Trump pensaba. Si lo que buscaba era un cambio de régimen, está muy lejos de haberlo logrado, a pesar del martirio de Khamenei y de algunos dirigentes, digamos, del régimen iraní. El régimen iraní continúa intacto. Por otro lado, Trump no ha logrado cohesionar internamente las fuerzas de su propio territorio y sigue enfrentando gravísimas contradicciones que sacuden su gestión, entre ellas el conflicto con la Corte por el tema de los aranceles. La Corte Suprema de Estados Unidos le ha ordenado retroceder en toda la política arbitraria arancelaria que ha instaurado. En segundo lugar, el conflicto con los estados de la Unión, en los cuales hay disputas en torno al tema de la deportación de inmigrantes ilegales y la intervención del ICE. En tercer lugar, las elecciones que ha tenido parciales, donde en 7 ocasiones consecutivas ha tenido una espantosa derrota del Partido Republicano y los candidatos que Trump impulsó. En cuarto lugar, el descontento social, que ya supera el 62% a las políticas económicas que lleva adelante Trump, y obviamente la inminencia de las elecciones intermedias, donde todos los pronósticos auguran la posibilidad cierta de que los republicanos pierdan por un importante margen y pierdan la mayoría en el Capitolio, y esto los coloque al borde del juicio político, habida cuenta de que Trump está muy comprometido en todo lo que tenía que ver con la red de trata y pedofilia auspiciada por Jeffrey Epstein, y seguramente algún servicio de inteligencia extranjero que hoy lo está extorsionando para actuar de la manera totalmente anormal en la que actúa. Lo que el sábado quedó claro es que lo de Venezuela no fue una casualidad. Lo de Venezuela fue asegurarse el petróleo ante la eventualidad de que un conflicto con Irán bloqueara el estrecho de Hormuz, que es lo que está ocurriendo hoy. Irán obviamente ha respondido, ha bloqueado el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo a nivel mundial. Esto disparó los precios del petróleo, disparó los precios del gas, está generando presiones inflacionarias en prácticamente todos los países del mundo. Pero además Irán también ha respondido al ataque virulento que llevó adelante el sábado Estados Unidos a Israel, atacando a todas las bases estadounidenses en Medio Oriente, y además respondiendo con una cantidad extraordinaria de drones y misiles, concretamente a Israel. Mientras tanto, el Líbano, Omán, Yemen se han sumado al apoyo a Irán, y los pueblos de aquellos países del Medio Oriente que dicen ser neutrales, como Egipto, que dicen apoyar a la coalición de Estados Unidos e Israel, enfrentan la propia rebelión de sus pueblos.
Lo que están informando algunos medios occidentales no condice con la verdad. Hay, es cierto, más de 500 bajas dentro de Irán, entre las cuales se cuentan 148 niñas que fueron bombardeadas en una escuela por parte del bloque de Estados Unidos e Israel. Pero lo que no se cuenta son los cientos de muertos que ya está habiendo en territorio israelí, e inclusive las más de decenas y decenas de soldados norteamericanos que han muerto, a pesar de que oficialmente Estados Unidos solamente reconoce 3. La cuestión es que el conflicto marcha a un empantanamiento, porque obviamente Irán no está solo, está recibiendo apoyo satelital, de inteligencia, de redes de software por parte de China, está recibiendo apoyo de radares y de misiles por parte de Rusia, está bloqueando el estrecho de Hormuz con todo lo que esto significa en sus consecuencias económicas, y además siente que el martirio de Khamenei debe ser vengado, y que ellos estaban participando de negociaciones en Omán e incluso cediendo a cuestiones que pedía Estados Unidos, y por la espalda, de manera trapera, Trump logró unilateralmente romper esta mesa de negociaciones e invadir y asesinar a su líder supremo y a sus principales dirigentes. Por eso ahora Estados Unidos, que se ve empantanado, ofrece conversaciones para un alto el fuego, algo que Irán acaba de rechazar oficialmente, y continúan obviamente las represalias de Irán por los ataques recibidos por Estados Unidos. La guerra se encarrila hacia un terreno pedregoso y peligroso, y claramente no hay un apoyo al interior de Estados Unidos a esta aventura que ha llevado unilateral Trump sin consultar al Congreso. De hecho, una reciente encuesta este fin de semana indica que solamente 1 de cada 4 estadounidenses apoya esta aventura de Trump y 3 de cada 4 están en contra. Ha habido marchas en Manhattan y en otros distritos pidiendo el fin de la guerra, lo mismo en un montón de capitales europeas, donde los países europeos se ven arrastrados, digamos, a apoyar a la OTAN, pero por otro lado van a ser víctimas de una hiperinflación en materia de gas y en materia de electricidad, que tiene que ver directamente con este conflicto, por lo tanto no es de la simpatía de la población europea. Así que todo indica que esto es una huida hacia adelante de Donald Trump, que pensando que tal vez podía salvaguardar de alguna manera su gobernabilidad, pero todo indica que estamos entre el incendio de Nerón a Roma y el borracho de Galtieri diciendo vengan que los vamos a combatir, una cosa así, una aventura sin ningún tipo de posibilidad de victoria. Si por victoria se entiende que en Irán va a haber un cambio de régimen, no va a haber ningún cambio de régimen. Irán no es Venezuela, Irán tiene 2500 años de historia, hay un régimen construido sobre la base de una cultura milenaria, y por lo tanto va a haber una resistencia intensa, concretamente, a ser subordinado, a ser un vasallo del gobierno genocida de Netanyahu y al de Trump. Por lo tanto, es de esperar que esto provoque una crisis muy grande, y que si el conflicto se prolonga más allá de las 5 semanas, claramente Estados Unidos estaría en un problema muy, muy grave, y esta guerra no sería lo que cuestionaría a las bases, digamos, alrededor de Trump, sino más bien todo lo contrario, podría ser el principio del fin. Curiosamente... Bueno, ahí teníamos entonces la primera parte de nuestra editorial del día de hoy, con las primeras repercusiones, como les decíamos, respecto del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y ahora tenemos una segunda parte donde le dedica a Gustavo unas palabras a la situación, a lo que es la agenda de temas más en el ámbito nacional. Curiosamente, en el discurso ante la Asamblea Legislativa de Milei anoche, Milei no hizo absolutamente ninguna referencia a este tema que está conmoviendo al mundo, porque claramente quiere disimular 2 tormentas que se le vienen encima. La primera tormenta tiene que ver con la inflación. Por más que tengamos vaca muerta, al tener acoplados los precios del petróleo al precio internacional
y al no tener ninguna política soberana y proteccionista, naturalmente aquí también el costo de la energía se va a incrementar y esto va a sumar presiones inflacionarias que ya están siendo muy fuertes y que han llevado a la destitución del propio Lavagna. Con lo cual, una de las pocas cuestiones que tiene para mostrar Milei, que es supuestamente el control de la inflación, con este bloqueo al estrecho de Hormuz, esta disparada ya de el precio del petróleo y del gas, seguramente va a repercutir en los costos energéticos en Argentina y esto va a traer obviamente consecuencias más gravosas en términos de inflación. En segundo lugar, la estabilidad de Trump no parece garantizada a partir de su aventura en Irán, más bien todo lo contrario. Todo indica, digamos, que esto lo va a empantanar y que lo puede llevar a un callejón sin salida en el cual pierda de manera lapidaria las elecciones intermedias, pierda el control del Capitolio, empiece, digamos, a aparecer el fantasma del impeachment, del juicio político, y frente a la inestabilidad del gobierno de Trump, que es el principal sostenedor de las políticas de Milei. Hay que recordar que Milei estaba por perder por paliza en las elecciones de octubre y fue rescatado, digamos, a partir de la intervención directa de Donald Trump y del Tesoro norteamericano. Al no tener ya este respaldo, eso podría también significar una grave debilidad en la gestión de Milei. Por eso tal vez ayer estaba tan nervioso, tan chicanero, tan fuera de foco, digamos, reivindicando, negando de alguna manera que hubiera pobreza, negando que la economía estuviera entrando en un plano profundamente recesivo, negando que había destruido derechos, negando que pretende encarcelar a los pibes de 14 años como si fuera una virtud. Bueno, Milei se enfrenta frente a un problema serio porque prácticamente todas las cartas las tenía alineadas a la suerte del eje de Estados Unidos-Israel, que si hoy se empantana en Irán y no logra salir exitoso significaría cambiar el régimen en Irán, cosa que está muy lejos de ocurrir, además porque no lo van a permitir Rusia y China, porque es un ataque también al corazón energético de la ruta de la seda, de la franja de la seda que China defiende. Por lo tanto está en un problema bastante serio, y la razón por la cual Milei ayer estaba muy nervioso no era que no había tomado la medicación, sino que está leyendo claramente la situación geopolítica de la cual ayer se hizo olímpicamente el distraído. Bien, bueno, ahí compartíamos al aire las primeras reflexiones de Gustavo en torno, bueno, como les decíamos, la primera parte a lo que fue el contexto internacional con el que nos desayunamos el sábado a la mañana, y que es este ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y la segunda parte, este segundo video, mencionaba un poco lo que tiene que ver con el ámbito nacional y la apertura de sesiones que hizo ayer el oficialismo, y comparando tema con tema, escenario con escenario, y sobre todo a la luz de, bueno, del comportamiento y esta puesta de escena llena de insultos y de agravios y de violencia, y comparando las reacciones de otros líderes mundiales, de otros presidentes, y no me refiero solamente a los presidentes de Europa, sino inclusive de los países vecinos. Bueno, la realidad que contrasta la posibilidad, digamos, de caracterizar y la posición que toma nuestro país, que es prácticamente de todos los países que emitieron comunicado, prácticamente el único que se alinea de manera en un 100% al ataque perpetrado por Israel y por Estados Unidos. Bueno, como lo viene haciendo hasta ahora, ¿no? Es decir, cada una de las iniciativas, de las decisiones que toma Trump, acá se repiten, obviamente, todo un poco más degradado, casi como un paso de comedia. Contarles además que, como frente a todo hecho disruptivo, frente a todo acontecimiento que genera conmoción, estas primeras palabras, este primer análisis, obviamente lo hicimos con la rigurosidad que se puede, chequeando información, chequeando datos. Hay una guerra, obviamente, informativa de un lado y del otro, así que bueno, todas las noticias que salen de las agencias y de las cadenas de noticias más alineadas con Occidente o con Estados Unidos e Israel, rápidamente había que ir a rechequearlas con las agencias más cercanas a Medio Oriente y en particular a Irán. Así que bueno, entre medio
haciendo un equilibrio y chequeando y constatando datos, pudimos llegar, digamos, a estas primeras reflexiones que muy seguramente, como suele suceder con estos acontecimientos, el lunes que viene ya, no digo que sean viejas, pero probablemente cambie un poco, digamos, la orientación o el devenir de este primer ataque, que todo indica, en principio, que al menos va a tener unas 4 semanas, según las propias palabras del presidente norteamericano, y que para algún distraído o distraída que está pensando qué tiene que ver un ataque de esta envergadura con nuestra economía, bueno, nosotros esto ya lo hemos pasado. De hecho, parte, digamos, de la inflación que tuvo el gobierno de Alberto Fernández en los últimos meses de gestión tuvo que ver con otro ataque, porque obviamente esto modifica, por ejemplo, el precio del barril de petróleo, y eso hace que se disparen los costos, con lo cual muy probablemente tengamos algún efecto de la inflación que ya viene en alza, según las últimas estimaciones y mediciones del gobierno, pese a que el último mes ni siquiera hubo informe claro hubo cifra, digamos, de inflación. Pero bueno, un poco complementando la información que daba Gustavo, tratar de contextualizar el marco en el cual, ¿no?, se da este ataque que, como repetimos, hace Estados Unidos e Israel contra el gobierno de Irán, y cómo rápidamente se van alineando y realineando los distintos países, tanto de Occidente como de Medio Oriente. Y ahí un poco lo que comentábamos es que en realidad la presidencia de Donald Trump atraviesa un momento muy crítico, en una situación de mucho debilitamiento, no solo porque hay un principio de caída de los niveles de aprobación de la población y de parte de, digamos, parte de sus electores, sino que además porque comienzan a sumarse tensiones institucionales, no solo con los propios estados que integran obviamente Estados Unidos, sino también inclusive con la Reserva Federal hace algunas semanas, también con la Corte Suprema, que la semana pasada fue noticia porque falló en contra de las medidas arancelarias que había tomado Donald Trump. Y obviamente, como mencionaba también Gustavo, no se puede omitir el escenario judicial y estas revelaciones que surgen a partir de la publicación de los archivos que se dan en el marco de la causa Epstein, y que no solamente generan tensión en Estados Unidos, sino también inclusive con otros líderes del mundo. De hecho, la semana pasada fue noticia que uno de los príncipes del Reino Unido había sido demorado algunas horas en el marco de una investigación producto de la filtración de esos archivos. Entonces, un poco la convergencia de todos estos factores, de la caída de la aprobación interna, del aumento de la inflación, de la tensión con organismos institucionales como es la Corte Suprema de Estados Unidos y de la propia Reserva Federal, suman esta escalada militar que en principio tiene algunas consecuencias que pueden ser imprevisibles, e inclusive algunos analistas ya empiezan a hablar de un problema de gobernabilidad que estaría teniendo el presidente de Estados Unidos. Mencionar además que esta ofensiva militar fue denominada furia épica, poniéndole todo un manto o una especie de imagen de mucha fortaleza, y a veces esa exageración de fortaleza puede mostrar más bien lo contrario. Y este 28 de febrero, que fue la fecha en que se inició y que todos nos desayunábamos con este ataque, reitero, no solamente cambia el tablero geopolítico en Medio Oriente, y habrá que ver qué posición adopta finalmente no solamente Rusia y China, sino también, por ejemplo, Irak, o qué es lo que hace Turquía, que son países que un poco contrarrestan el poder que está teniendo o que intenta imprimir Israel. Pero además, esto, como decíamos recién, acelera de algún modo las facturas internas que hay dentro de las propias estados dentro de Estados Unidos, no solo con los republicanos, sino también con los demócratas, ¿no? Y decíamos que tenemos el choque entre Trump y la Corte Suprema a partir de esta decisión unilateral de imponer aranceles, que, dicho sea de paso,
de alguna manera deja inutilizable o elimina ese acuerdo que la Argentina firmó con Estados Unidos en temas comerciales y que fue uno de los ejes, digamos, del discurso del presidente Milei de ayer, que no solo se jactó de haber sido el primero en firmar un acuerdo con la Unión Europea, que en realidad no lo fue tal, el primero fue Uruguay, pero supongámosle, pero también se jactaba de este acuerdo comercial con Estados Unidos, que a partir de la decisión de la Corte deviene prácticamente en abstracto. Bueno, en este sentido, el propio Trump anunció o en su discurso habló de un sabotaje judicial a esa soberanía económica que está intentando imponer, y al igual que Milei, digamos, un discurso verbalizado, adjetivado contra no solo los opositores, sino también contra la Corte Suprema y la Reserva Federal. Pero en paralelo a esta situación económica y a esta disputa con los poderes institucionales del Estado profundo norteamericano, tenemos obviamente la política migratoria. Esta política migratoria que hace algunos lunes hablábamos y tratábamos de conversar con analistas para que nos cuenten un poco qué era esto del ICE, cuándo se había dado su creación, qué eran los estados santuarios, y bueno, y comenzábamos a ver las primeras reacciones de la población y de los propios gobiernos. Bueno, ahí tal vez los más fuertes fue el gobierno de California, de Nueva York, de Nuevo México, que fueron los primeros que anunciaron no solo que no iban a acatar, digamos, las directivas respecto de la migración, sino que además no iban a colaborar con las fuerzas federales en los distintos operativos que se diera. Esto obviamente generó demandas judiciales, bloqueo a las directivas, como le decíamos, y quita de colaboración de las fuerzas de los distintos estados respecto de las fuerzas federales, y esto obviamente también golpea. Leíamos ahí alguna nota y conversábamos con compañeros de la agencia PIA, comienza a socavar un poco una de las bases electorales que tiene el gobierno de Trump, que tiene que ver con los hispanos centralmente. Y después, bueno, ahí tampoco Gustavo mencionaba en su intervención este rumor o esta noticia que giró en varias agencias, y que bueno, que básicamente lo que mencionaba que era esta primera desclasificación, pues esto primero también hay que decirlo, no es que fue la desclasificación total, sino que fue una primera desclasificación de documentos que forman parte de esta causa, de esta investigación contra el hoy fallecido Jeffrey Epstein, y que dan cuenta de que en realidad se trataba de un agente, digamos, de Israel. Obviamente esto fue rápidamente negado por Israel, pero un rumor es que en realidad lo que hubo fue una especie de encarpetamiento de ricos y famosos y de dirigentes, digamos, de esta parte del mundo, entre los cuales estaría Trump, y que parte, digamos, de esta ofensiva o este arrastre que hace Israel de Estados Unidos tienen que ver con esta filtración de datos y mucha otra información que no se estaría dando, sumando a la oposición que empieza a tener también, ese es otro capítulo, el gobierno de Netanyahu internamente, que francamente tiene varias denuncias judiciales por corrupción, y un poco esta nueva ofensiva contra Irán un poco funciona como escudo de la justicia de ese país que está tratando de investigar. Bueno, este es un poco el contexto de Estados Unidos, de Israel, de los alineamientos y realineamientos que hubo de distintos países, entre ellos el nuestro, que reitero es el único que en principio de manera casi incondicional apoya no solamente la ofensiva de Estados Unidos e Israel, sino inclusive el asesinato de los líderes iraníes que anunció primero Estados Unidos y después fue reconfirmado por el propio Irán. Bueno, un poco la idea era tener una primera aproximación de este conflicto, tener un primer análisis o elementos para tratar de entender, muy probablemente esto primero que conversamos hoy, o estas primeras pistas o estas primeras ideas que
que se desprenden de la información conocida, el lunes que viene no sea atemporal, pero bueno, es importante seguir el rumbo de los acontecimientos e ir siguiendo cómo queda o cómo se va reordenando este tablero, no solamente en Occidente, sino también en Oriente Medio. Vamos a ir a la primera pausa y a la vuelta seguimos con el resto de los entrevistados que tenemos para el día de hoy. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciá la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Bueno, segundo bloque de Laudatistas de este lunes 2 de marzo. Bueno, como siempre pueden encontrar no solamente las distintas notas, editoriales y análisis que hacemos en este programa, sino también todas las actividades que se realizan diaria y semanalmente de Ushuaia a La Quiaca, las alamedas de todo el país, en nuestra página www.somosalameda.org.ar. También en nuestras redes sociales pueden encontrar ahí el perfil. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en ex Twitter. Bueno, comentarles también que, como decíamos al principio, esta semana vamos a estar haciendo la presentación de La amistad no se negocia, este libro que cuenta la relación, el vínculo particular que se generó entre Gustavo y el Papa Francisco de manera personal, y entre Francisco y la Alameda de manera más general. Así que bueno, esta semana, así como el año pasado les contamos y después trajimos testimonios de las provincias de Salta, de Tucumán, estuvimos en Catamarca. Esta semana estamos haciendo parte de la provincia de Cuyo. De hecho, ahora un ratito vamos a estar conversando con uno de los anfitriones de la presentación del libro y además hablando de la cuestión sindical, del paro docente, que está hoy, es un paro nacional. Bueno, también recordarles que en breve vamos a estar trabajando un segundo libro, esto lo habíamos anunciado hace algunas semanas, que tiene que ver con la historia de la Alameda. Ahí reunimos en varios capítulos la historia de la organización desde el año 2001 hasta el 2024. Obviamente repasamos cómo fueron los inicios de la Alameda, la lucha contra toda forma de esclavitud, contra la trata, contra la explotación, el vínculo, repasamos también el vínculo de Francisco, un poco más enfocado en el vínculo, digamos, con la Alameda y no tan personalizado con Gustavo. Así que bueno, en breve, en paralelo a darle continuidad a las presentaciones de La amistad no se negocia, vamos a estar ahí presentando
nuevamente en todo el país, en las distintas provincias, la historia de la Alameda. Sí, y también el libro que ya se puede adquirir en la sede de la Alameda, comunicándose a nuestro número de WhatsApp al 11 4870 2875 o a través de nuestras redes que ya comentó Facundo. También se puede adquirir en formato digital en los diferentes sitios, en Amazon, en Apple, en Google Play y también en la página de Autores de Argentina. Y ya tenemos en comunicación, como mencionábamos hace un ratito, al compañero Rogelio de Leonardis, que es secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Buenos días, Leonardo. Acá Tamara y Facundo te saludamos. Buenos días, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos por comunicarte. Y bueno, en principio queríamos que nos des tus apreciaciones acerca de, el inicio y el discurso de ayer del presidente Milei en la primera de las sesiones del año legislativo. Estamos viviendo un verdadero desastre nacional. Lo mínimo que puedo decir es la destrucción del Estado, conlleva la destrucción de la escuela pública, de la salud, de la seguridad. No tiene parangón en la historia. Quienes hemos transitado muchos años en la lucha político, sindical, cultural, pedagógica, podemos aseverarlo. No era solo movilizar contra la reforma laboral, como decíamos en nuestros afiches. No es solo que modernización es precarización. Todo esto lo hemos tenido presente, esto lo digo en mi condición de secretario general del gremio docente de CETERA en La Rioja, la Asociación de Maestros y Profesores. El rechazo a la reforma laboral y previsional no ha sido aún interpretada convenientemente por el colectivo, lo que tampoco se interpreta por parte del colectivo de la sociedad, el conjunto. El repudio al ajuste en educación no lo ven con claridad todavía tan siquiera la mayor parte de los trabajadores de la educación. Si yo te digo que el Fondo Nacional de Incentivo Docente se suspendió con la llegada de Javier Milei, el FONIP, y que esa suspensión ha generado una deuda del Estado Nacional con cada trabajador de la educación de la República Argentina del orden ya de los 5 millones de pesos, 2 años de no liquidar un incentivo. En todos los órdenes pasa exactamente lo mismo. Entonces, ya no se trata solo de la defensa de la escuela pública, se trata de la defensa del Estado, se trata de la defensa de la democracia, va todo mucho más allá de lo previsible. Y es imposible seguir escuchándolo a Javier Milei. Está clara su postura fascista. Al comienzo podíamos decir fascistoide, por utilizar un término menos lesivo, y hay quienes sostienen que lo volverían a votar a Javier Milei. En mi provincia, la provincia de La Rioja, teníamos más o menos ubicado que por lo menos un 60-70% de los docentes habían votado a Javier Milei. Así que salir de todo este atraso va a significar mucha lucha, mucha pelea, y esa pelea y esa lucha se tiene que ver cristalizada en la calle. Nosotros estamos volviendo de una exteriorización que estamos haciendo del paro de hoy, una visibilización en la plaza principal frente a la Casa de Gobierno. No sé en cuántos lugares se estarán haciendo este tipo de movidas, y con una característica, que la provincia de La Rioja, el gobierno de la provincia de La Rioja, ha suspendido el inicio del ciclo electivo con alumnos en las escuelas, que debía iniciarse hoy para no dar lugar al éxito de la medida del sindicato docente. Pero bueno, mañana van a comenzar las clases efectivamente en La Rioja. Ya para mañana no tenemos previsto por ahora
actividades de este tipo, pero sí, durante la semana, el llamado que tiene que hacer la Junta Ejecutiva, que ha sido facultada para llamar a un cuarto intermedio de la Asamblea Provincial Extraordinaria, de donde pueden salir o no nuevas medidas de acción directa. Esto es lo que puedo comentar como parte de este paro que en otras provincias argentinas ha sido totalmente exitoso. No sé en cuántos lugares, no sabría expresarlo en números y por lugar. En este marco se están desarrollando actividades que por ustedes también conocidas. Bien, Rogelio, y preguntarte, porque es imposible omitir que en este mismo momento hay una marcha de la CGT que definió una estrategia, uno podrá estar de acuerdo o no, de no apoyar la última movilización que hubo cuando se trató y se votó la reforma laboral la semana pasada, y en cambio, digamos, en tal caso marcharon, hicieron un acto los sectores más combativos, y otro sector de la CGT definió marchar hoy a los tribunales para hacer una presentación, lo que es la judicialización, para obtener una declaración de inconstitucionalidad de la reforma laboral de una parte. ¿Estás de acuerdo con esta medida? ¿Crees que es insuficiente? No, a mí me parece excelente cualquier medida que pueda realizarse, pero no nos satisface la idea de que cuando nos proponemos entre todos hacer oposición a algo, sea parcializada y después salgan los sectores burocráticos de la Confederación General del Trabajo a parar la acción. Claro. Si yo tengo que trasladar eso a mi provincia, te tengo que decir que el paro nacional docente ha sido convocado por todas las centrales docentes de la República Argentina. Acá la única que ha respetado esta norma ha sido la Asociación de Maestros y Profesores como entidad de base de CETERA. Las otras 4 no. Claro. Las otras 4 han convenido con el gobierno un aumento miserable, incluso han impuesto incentivos que son coercitivos, que privan a los compañeros hasta de enfermarse, que cuando esto se lo instaló en la provincia de Mendoza, los compañeros de Mendoza lo calificaron como el ítem jaula. ¿Por qué? Porque no se puede faltar más de determinada cantidad de días por mes que te lo descuentan irremediablemente, a todo el incentivo. Y aquí ese incentivo es de 130.000 pesos por mes y por cargo, y ha sido en ese arreglo, feo arreglo con el gobierno provincial y la burocracia sindical docente de mi provincia, con 30.000 pesos más sobre el IPE, que así se llama, este incentivo, y que lo hemos rebautizado como impuesto a la pobreza y a la esclavitud. Pero nosotros tenemos una ley, que es la 9911, de la época en que funcionaba la paritaria con la Asociación de Maestros y Profesores, y que no puede funcionar más porque nos han privado de toda. Ahora, a esta situación se agrava en el orden local, que es el único sindicato de la República Argentina al que no se les retiene la contribución solidaria, la llamada cuota sindical. Entonces, el gremio de base de CETERA de La Rioja no recibe el descuento de la cuota sindical por parte del gobierno, que es ley desde hace 18 meses. Incluso este mismo hecho no ha conmovido a propios y extraños. Uno se da cuenta, no los ha conmovido en el orden local, menos lo vas a conmover en el orden nacional, cuando te comunicas tan poco con los medios nacionales y tenés tan escasa oportunidad de comentarlo. El gobierno de Ricardo Quintela en la provincia de La Rioja se adelantó en 18 meses a la aplicación de la reforma, claro, que yo llamamos algunos contrarreforma laboral. No había nada que reformar. Reformar significa reformular algo, mejorar algo. Acá ha sido para mayor perjuicio. Todo esto se suma a que estos gremios docentes de La Rioja son 4, son todos, salvo el de nuestro, que es de CETERA, todos están afiliados a la Confederación General del Trabajo.
han servido para paralizar las luchas. Y hoy hemos salido a la calle solamente, además, un grupo no suficientemente apto para el momento, por su número, insuficiente, a manifestar en un día tan importante como es este. Esto se agudiza día a día y no tiene principio de solución de ninguna manera mientras siga en el poder la figura de Javier Milei, declaradamente fascista y declaradamente aliado de las principales potencias capitalistas, privatistas y demás, que son Estados Unidos de Norteamérica y la dictadura sionista terrorista de Israel, que además se ha posicionado del agua dulce de La Rioja a través de su empresa Mecorot. Nos tienen atados de pie y manos, porque el propio gobierno de la provincia, Ricardo Quintela, disputa la megaminería contaminante al gobierno fascista de Javier Milei. Digamos, es tan poca la diferencia que hay entre una visión y otra que queda como resultado la necesaria tarea de formar, de informar adecuadamente. Si a eso le sumamos que hay muchos docentes nuevos, porque todos los que pudieron jubilarse en esta corta instancia lo están haciendo, tenemos un futuro verdaderamente tenebroso. Ganar la calle significaba un no rotundo y no se está concretando en toda su dimensión. Por eso es, para mí, censurable la actitud de la CGT, que en lugar de movilizar antes para evitar el pronunciamiento de las cámaras, se pronuncie después buscando salvar distancias y hacer arreglos coyunturales con las patronales, porque esto es una ofensiva universal. Por eso es el brillo que le dan a todo lo que hace el fascismo de Javier Milei. Por eso digo, es un momento delicadísimo en el que tenemos que unir fuerzas, tenemos que poner espalda por espalda para salir adelante. Bueno, quien está al teléfono y con quien estamos conversando es el compañero Rogelio de Leonardi, secretario general de AMP Docente, a propósito del paro nacional docente que se está dando hoy en 16 provincias que debían comenzar las clases. Rogelio, consultarte, en la provincia de Catamarca se dictó una conciliación obligatoria para tratar de obligar a los y las docentes a retomar sus funciones el día de hoy, desconociendo la medida nacional. No fue este el caso de La Rioja, sino que lo que hicieron fue aplazar, si no entendí mal, el inicio de clases para que de esa forma el paro pierda efecto. Claro, acá simplemente se aplaza. Como no hemos decidido medidas para el día de mañana, va a ser normal el inicio de clases en la provincia de La Rioja, pero no porque no haya enojo, es porque hizo una maniobra el gobierno provincial de suspender por 24 horas. El pretexto es cualquier pretexto es válido, es diferenciarse del gobierno nacional, pero son las mismas pautas, no tiene nada de original. Bien. Y son bajísimos salarios los que se están concretando. Leonardo, No justamente, haya... perdóname, eso te iba a preguntar, sí. ¿no? Porque se habla de bajos salarios, pero creo que es importante que todos conozcamos cuál es el valor de ese salario de los docentes, por ejemplo, en La Rioja, ¿no? Hablabas de lo que dejaron de pagarles, un valor promedio que no llega a los 800.000 pesos por cargo, con suerte, cuando tenés una canasta básica alimentaria y demás para una familia tipo de 1.300.000 y 1.400.000 pesos. Es uno de los salarios más bajos del país, y con mucho dinero en negro. Es decir, que aquellos que tienen la responsabilidad de formar a los ciudadanos de mañana están muy por debajo de la línea de pobreza y, paradójicamente o cínicamente, el presidente dice que una de las cosas que más le importa es la educación, ¿no? Sí, que es totalmente falso. Es la primera vez en la historia que yo tenga memoria, y tengo muchos años en la lucha político-sindical, es la primera vez que veo
millares de docentes en la línea de indigencia en nuestro querido país. Bien. Rogelio, esto dice mucho. Sí, por supuesto, y es una situación que se repite, hablamos constantemente con compañeros, compañeras de distintas provincias, y es un escenario que se vuelve a reiterar y en algunos casos se profundiza. Finalmente, Leonardo, este jueves estábamos comentando antes de tu entrevista que Gustavo va a estar haciendo la presentación La amistad no se negocia. Como en otras provincias tenemos la suerte, la fortuna de que compañeros, compañeras de distintas organizaciones sindicales, políticas, sociales, nos reciban en su casa para presentar este libro y un poco para aprovechar, para conversar respecto de la realidad de nuestro país y obviamente también de la provincia. ¿Qué nos querés comentar de esta presentación que se hace el jueves que viene, 5 de marzo, a partir de las 18 horas? Bueno, esta presentación tiene todo el auspicio de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, entidad de base de CETERA en la República Argentina. Es una relación que lleva algunos años con la Alameda. Es una relación interpersonal con Gustavo que lleva muchos más años que la relación con la Alameda, de la época en que Gustavo militaba en el sindicalismo docente, en la capital federal. Muy bien. Un dato tal vez no muy conocido. No muy conocido, exactamente. No muy conocido. Así que es muy grato para nosotros acudir en auxilio, si se quiere, de estas situaciones, a efectos no tan solo de que no pasen desapercibidas. Habrá que leer en su totalidad el libro, pero no es usual, y esto que sirva para que quien nos escucha pueda poner interés y participación, no es usual poner ahí en exposición la actitud de un papa como el Papa Francisco y de un ciudadano común, luchador de años como es Gustavo. De manera que de allí seguramente vamos a sacar mucho aprendizaje. Los que conocemos mínimamente la tarea titánica, diría, de ustedes desde la Alameda en la lucha contra la trata, que es una lucha tan desigual. Acá hemos tomado contacto y vamos a seguir haciéndolo con gremios de la CGT, aunque nosotros no estamos en la CGT, como la Unión de Trabajadores Rurales, UATRE. UATRE, claro. Porque en UATRE, digamos, tenemos una excelente relación con los compañeros de UATRE también, porque tratamos de que los maestros nos involucremos en cada lugar donde haya un atisbo de explotación. Y hay mucha explotación en el campo riojano de menores, de padres que hacen estas tareas golondrinas, que vienen de diversas provincias argentinas, a las cosechas que recorren el país, y que circunstancialmente y en muchas oportunidades hacen perder la escolaridad de nuestros alumnos. Yo voy a recordar en esta instancia, que lo tengo acá presente en un hermoso cuadro, a nuestro querido compañero Francisco Isauro Arancibia, sí, creador del gremio Asociación de Trabajadores de la Educación de la provincia de Tucumán, asesinado la misma noche del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Estamos a días de cumplir los 50 años del asesinato de Isauro. Isauro era uno de los tantos patriotas argentinos surgidos en la docencia, es uno de los fundadores de CETERA, a su vez, que denunciaba este tipo de situaciones y que tenía una relación entrañable con el secretario general de la Asociación Tucumana de Cortadores de Caña, para ser más claro. Ambos dirigentes sindicales fueron eliminados físicamente por la dictadura del 24 de marzo del 76 en un término de pocas horas. Creo que un día antes, 2 días antes, había estado en el velatorio
del secretario general del gremio azucarero, y intentaban en esa época de luchar en contra de la explotación de los niños y que no carezcan de educación, que algunas de estas cuestiones se han ido resolviendo con el correr del tiempo. Exacto. Pero no tan satisfactoriamente. Por eso, yo diría, si digo, no exagero, y digo incondicionalmente con los compañeros de la Alameda, reivindicando esas amistades, esas relaciones, porque es muy valioso hacerlo y porque es el momento que requiere que se intensifique. Así que ahí vamos a estar el jueves a las 18 en el Salón de Uso Múltiple de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, presentando el libro del compañero Gustavo. Bueno, Rogelio, muchas gracias por este tiempo, por la lucha. Esperamos gracias a que ustedes, salga todo bien y gracias seguramente estaremos en contacto. Gracias a ustedes y espero que sea una jornada agradable y que profundice esa relación como tiene que ser. Un abrazo gigante para ustedes también. Otro desde Buenos Aires, un Muchas saludo. Gracias. Bueno, y ahí con quien conversábamos unos minutos es el compañero Rogelio de Leonardi, secretario general de AMP Docente, sindicato de La Rioja, el sindicato mayoritario, que hay que decirlo, que reúne a docentes de la provincia de La Rioja, conversando un poco respecto de este paro nacional, respecto del efecto que tuvo, en particular en La Rioja, dando su opinión respecto de la estrategia de judicialización que tomó la CGT, conversando también un poco respecto de la reforma laboral que se votó el año pasado, y obviamente también sobre el final conversando con esto que adelantábamos, la presentación del libro. Volvemos a repetirlo: para los compañeros y compañeras de La Rioja, la amistad no se negocia. Se presenta este jueves 5 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Se puede participar de manera presencial ahí en el Zoom del sindicato, o también está la posibilidad, la opción de seguirlo de manera virtual. En breve vamos a estar subiendo a las redes de la Alameda la forma en que pueden acceder a esta actividad. Así que bueno, también no quería olvidarme de enviarle un saludo a los compañeros y compañeras de la Mega Corrientes FM 89.1, que hacen la repetición de este programa todos los jueves a las 4 de la tarde, así como también a los compañeros y compañeras de FM Azotea Mar del Plata, que repiten este programa también los días jueves, pero a las 21 horas. Así es. Bueno, estamos ahí tratando, bien, ya lo tenemos, vamos rápidamente a la comunicación. Está Felipe Solá del otro lado, ex canciller, ex diputado, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Felipe, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, te agradecemos la comunicación, sabemos que estás ahí en actividad, así que bueno, rápidamente no podemos dejar de preguntarte tus primeras impresiones en principio respecto de la apertura de sesiones y esta puesta en escena que hizo el gobierno. Queríamos escuchar tus reflexiones. Yo diría que el título de lo que escuché anoche y vi es: Milei fue al Congreso a patotear, a mentir, a dividir a los argentinos y ocultar la realidad. Es el título. Bien. A través de un discurso que efectista, que solo buscaba no hablar de la realidad, sino en todo caso hablar o de lo que pasó, o sea, referencias a el final del 2023 y el inicio del 2024, nada del 2025, prácticamente nada, como si no hubiera ocurrido ese año, y atribuirse todos los méritos sin ningún problema, y ocultar la caída fenomenal del consumo, ocultar el quiebre de empresas una tras otra, denunciar de una manera muy poco seria, muy payasesca a algunos empresarios, que lo que le puede costar un juicio por daños y perjuicios, porque después dijo que no tenía pruebas, y ocultar básicamente lo que le pasa a los jubilados, ocultar el desempleo, ocultar el aumento de la pobreza a raíz de una maniobra del INDEC denunciada por mucha gente, que tiene dos maniobras. Una, seguir usando un modelo que no indica la verdadera inflación, sino un modelo del 2004, y no reemplazarlo, lo que provocó que se fuera
el interventor, digamos, el director del INDEC, Labaña. Es decir, que están están falsificando la inflación, lo cual es una estafa, claramente una estafa a todo el pueblo argentino. Y segundo, hay un empalme, hay un falso empalme de series, ¿no? Que hace que parezca que los pobres ganan mucho más de lo que ganan, si lo comparás con la forma que se medía hasta el último trimestre del 2025. De golpe cambiaron las bases, la forma de tomar las cosas y no lo dijeron. Entonces le dijeron a Milei: aprovechá que dan menos los pobres, pero no son ciertos, es una mentira que repite cotidianamente. El decir mentiras, agredir permanentemente, insultar, patotear y decir que todo aquel que no está de acuerdo con él es un cuca corrupto, y decírselos en la cara directamente, chorros, ladrones, palabras de un presidente, es una metodología de la ultraderecha en el mundo, adoptada por Trump desde hace mucho tiempo e imitada por Milei. Ataca, 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 miente, 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 que de esa forma la gente se va a confundir y no va a saber cuál es la verdad. Milei nunca ha buscado la verdad, nunca, jamás. Sí, bueno, hace un ratito justamente hablábamos de este apego incondicional de Milei al gobierno de Trump y un poco la repetición de las mismas medidas, pero en una forma mucho más degradada, casi payasesca, ¿no? Trump impulsa el ICE y acá se hace una especie de operativo de control migrantes. Hay ahí una especie de paso de comedia, ¿no? Medio una repetición un poco degradada del gobierno de Milei. El gobierno no tiene personalidad. El gobierno adopta la personalidad de aquel al que admira y del cual es sumiso, y entonces cualquier macana o error gravísimo de los muchos que hay que hace Trump lo imita el gobierno, lo imita inmediatamente. El gobierno solo puede adjudicarse 2 o 3 cuestiones iniciales del 2024, pero olvida que en febrero del 2024 la energía, es decir, el gas y la electricidad para la gente, aumentó el 300%. Claro. El 300%. Y a partir de ahí viene aumentando todos los meses al 1, al medio, al 1,5, dependiendo, pero todos los meses aumenta el costo de energía para todos, para los hogares y para las fábricas y para todo. Es decir, aumenta también el costo de vida a raíz del aumento de eso. Aumentan todos los costos fijos para la gente, ¿no es cierto? Aumentan los gastos de consorcio, aumenta el alquiler, aumenta, mientras lo que no aumenta son los salarios. Claro. Los salarios no aumentan, y con esta ley que se acaba de votar, cuando se reglamente, o queda anulada por la justicia, o directamente vamos a ver cómo se compite por ver quién pide menos salario para tener un trabajo. Felipe, no puedo dejar de preguntarte, antes de pasar a tus primeras impresiones respecto del panorama internacional, el rol de la oposición, ¿no? Porque en gran medida, la agenda que impone el gobierno tiene que ver con una fragmentación, en particular del peronismo, con una crisis de representatividad. Pero bueno, ¿cómo ves esta posibilidad de que se reorganice básicamente el peronismo con las fuerzas que siempre o que se pueda sumar para, bueno, de cara al 2027 poder tener una fórmula competitiva? Por ahora el peronismo está partido geográficamente entre la provincia de Buenos Aires, La Pampa y algunas otras, Formosa, etcétera, tal vez Santiago del Estero, y las demás que se venden a Milei, se venden, canjean sus votos a leyes que modifican completamente la situación de las personas en la Argentina, con tal de tener plata para pagar los salarios, etcétera. Es decir, una extorsión permanente admitida por los gobernadores y nunca denunciada. Esa es una situación real, y no hay que exigirle al peronismo demasiado ante esa situación en la que se ve absolutamente en minoría en los votos en el Congreso. Ha luchado en el Congreso con mucha unidad de los bloques justicialistas, pero la verdad es que contra la traición no se puede. Entonces hay que esperar. Lo cual no quiere decir que no vaya a venir un cambio. Por supuesto que va a venir un cambio. El cambio va a venir por la situación económica, por el cambio de la gente frente a la situación económica, y paulatinamente por la insistencia del gobierno en plantear, como planteó ayer, un futuro extraordinario que planteó el presidente ayer, sin hablar del presente
tremendo que vivimos en Argentina, bueno, cuando la gente empieza a darse cuenta, la cosa va a cambiar. Elegir de nuevo un presidente como este va a ser difícil. Bien. Bien, bueno, y finalmente la idea de la entrevista o de estos minutos con vos era tratar de aportar algunos elementos que ayuden a comprender el contexto internacional y particularmente con la noticia que nos despertamos el sábado, que es este ataque de Estados Unidos conjuntamente con Israel a Irán. Bueno, a partir de tu experiencia como canciller y como un estudioso, digamos, de los temas nacionales, pero también internacionales, ¿qué elementos o qué primeras impresiones tenés? Bueno, Estados Unidos estaba discutiendo en Omán, con la intermediación del país de Omán, un país árabe, un pequeño país árabe, estaba discutiendo con Irán la situación nuclear, el armamentismo de Irán, cómo era, qué futuro tenía. Estaba, según el canciller de Omán, estaba Irán cediendo y en la mitad de eso hubo un ataque furibundo y mató al número uno de Irán, al Ayatollah Khamenei, y a buena parte de sus ministros, y la verdad es que eso provocó una reacción de Irán contra la mayoría de los países árabes, que son sunitas. Los iraníes son chiitas, y eso hay que recordarlo. Tienen una vieja reyerta con los Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita, con Kuwait, con Bahrein, y algún otro que me puedo olvidar. La verdad es que en combinación con Israel rompieron las conversaciones sorpresivamente, y lo que hay que pensar ahora es que es posible que este mundo, que ya está cambiando, como decía Francisco, esto no son tiempos de cambio, sino cambio de época. No es una época de cambio, es un cambio de época. Esas son las palabras que nos dejó Francisco. Y el cambio de época me parece que es un nuevo reparto del mundo. Estados Unidos dedicado a las intervenciones supuestamente quirúrgicas, como la que hizo en Venezuela, pero esta de Irán no es quirúrgica. Esta de Irán es mucho más grave y puede desatar mucho mayores niveles de conflicto. En primer lugar, conflictos económicos por aumento que ya están ocurriendo del petróleo, del oro, de las cripto y de los lugares, digamos, todo lo que es refugio de valor. En segundo lugar, interrupción del comercio marítimo. En tercer lugar, una guerra prolongada a lo mejor en Irán, que tiene un armamento respetable, una guerra más prolongada de lo que pensaba Trump. Yo creo que la intervención en Irán no sale como lo pensó Trump, entusiasmado con la eficacia de la intervención en Venezuela. Claro. Ahora, la alteración del mundo es muy grande, y hay otra cosa que vale la pena notar, y es la entrega sumisa total de Europa al poder militar de Estados Unidos por el terror que hay en Europa a Putin. Y al mismo tiempo la decisión, el miedo a la decisión de Trump, pero la decisión que parece tomada de Trump, de desproteger a Europa, dejar que la OTAN se financie sola, ¿no? Estados Unidos no aporte, y que entonces se entiendan ellos con Putin. Mientras Putin no se mete ni con Irán, claro, ni con el hemisferio occidental, es decir, Centroamérica y América del Sur. Bien, la última, Felipe. Y lo mismo pasa con China, ¿no? China, claro. A China le interesa el comercio y el avance tecnológico. Bueno, por ahora, China no le interesa meterse en guerras. Entonces, a pesar de relaciones con Irán muy fuertes, a pesar de que Rusia tiene relaciones con Irán muy fuertes, hasta ahora no parecen dispuestos a intervenir. Yo no sé si decir por suerte, porque nunca sabemos cuál es la puerta abierta al uso de armas nucleares, ¿no? Bien. No, la última, para algún distraído o distraída que, digamos, no comprenda o tal vez no pueda ver las consecuencias que puede traer una guerra o este ataque en nuestra vida diaria. Recordábamos un poco lo que había pasado con el Frente de Todos y cómo esto puede generar inflación. Bueno, ¿qué consecuencias crees vos que podemos llegar a ver en el día a día o en nuestro país en lo inmediato o en el mediano plazo? Son negativas, Facundo, son negativas. Es el aumento del riesgo país, caída de los papeles argentinos en lo financiero. Posiblemente aumento del dólar, y eso genera inflación. Aumento de los combustibles derivado del aumento del petróleo, compensado en parte con exportaciones de petróleo de Argentina y de gas.
pero yo no sé hasta dónde compensan en este momento. Sí sé que hay aumento de los fletes y posiblemente ausencia de bienes de capital necesarios, me refiero a bienes de capital, no a productos como autos o motos o lavarropas, no, a bienes de capital que son insumos de la industria argentina y que van a aumentar de precio, que son importados y que van a aumentar de precio. Bien. Eso es lo que veo hasta ahora. Bien, clarísimo. Nuevamente, Felipe, como siempre, amigo, compañero de la Alameda, seguramente estaremos hablando más adelante para tratar de comprender un poco esta realidad tan compleja. Muchas gracias. Bueno, siempre los voy a apoyar en la lucha contra la trata, que es fundamental y que han llevado con gran valentía. Les mando un gran abrazo. Otro. Bueno, quien pasaba por Laudatistas era Felipe Solá, ex canciller, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y también diputado. Siempre clarifica escuchar a alguien que tuvo responsabilidad, que tuvo la toma de decisiones y bueno, para aportar un poco, entender, como decía, esta situación compleja que nos toca vivir, atravesar. Vamos a una pausa y ya seguimos con la segunda hora de Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años no cambiamos, evolucionamos. En la ciudad convivimos y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban La Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes de 11 a 13 en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, y seguimos con Laudatistas, una primera hora con muchísima información, tratando de entender o al menos unas primeras impresiones de lo que fue la apertura de las sesiones en el día de ayer, pero también obviamente no dejando de lado el ataque de Estados Unidos a Israel contra Irán y las consecuencias que ya estamos viendo con los alineamientos y las posiciones que empiezan a tomar los países de Medio Oriente y también de Occidente,
pero como de hace ya algunos programas vamos a profundizar en este segmento Pulso contra la Trata, algunos temas que tienen que ver en particular con las causas, con el trabajo que hace 25 años desarrolla la Alameda. En principio seguimos con la difusión del boletín semanal. Sí, ya vamos por la 5ª edición de Pulso contra la Trata, que es un boletín, en este caso con más de 60 noticias entre nacionales e internacionales, que pueden suscribirse también enviándonos un mensaje al WhatsApp de la Alameda, al 4870-2875. También lo encuentran en la página de la Alameda, en somosalameda.org.ar. Y algunas de esas noticias que presentamos en el boletín también las desarrollamos un poco más en profundidad en este programa. Hoy en particular queremos tomar, porque fue una noticia, lamentable noticia de esta semana, la extensión que se le va a dar al juicio por la desaparición de Loan Peña. Para eso, en un ratito vamos a estar hablando con nuestro compañero José María Servín, referente de la Alameda en Corrientes, quien estuvo siguiendo día a día, minuto a minuto, junto con Gustavo y otros compañeros, este caso. Y bueno, recordar, ¿no?, que hace ya casi 2 años que Loan desapareció, después de un almuerzo familiar, donde había algunos personajes un poco particulares, ¿no?, donde hubo encubrimientos, tanto desde la esfera política como de la esfera judicial, entramados narco en el medio, y Loan sigue sin aparecer. Pasaron, como decía, casi 2 años, y el juicio que estaba por empezar en estos días va a tener su punto culmine, digamos, en octubre, es decir que se retrasa como 7 meses este juicio, donde hay muchísimas personas involucradas, y es muy llamativo, ahora lo vamos a hablar con José María, que se citó una enorme cantidad de testigos, y algunos en particular que desde el punto de vista de las investigaciones que se venían realizando tenían algún rol fundamental en la desaparición o encubrimiento al menos del caso de Loan, no están citados por la justicia. ¿Estamos ya en comunicación con José María? No, mientras ya está. Bueno, creí que no estaba. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, muy bien. José, en realidad, como explicaba Tamara, venimos siguiendo el caso Loan desde el principio. De hecho, fuimos una de las primeras organizaciones en intervenir judicialmente y en el propio territorio. Y en principio la idea es contar las últimas novedades y primeramente qué información tenemos respecto del juicio oral, que es esta decisión que se tomó hace pocos días, del inicio de las audiencias en el marco del juicio oral. Bueno, sí, efectivamente, la última información que salió justamente ayer y que esta mañana estuvo el fiscal general Carlos Schaffer en un medio de comunicaciones, que la fecha que había pactado el TOF, el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que fijó juicio para el 7 de octubre, va a ser revertida, y están, bueno, esperando que este tribunal defina cuál es la fecha, porque ha habido una presentación y una queja en definitiva desde la Fiscalía y desde la querella, solicitando que no se puede esperar tanto tiempo para el juicio, porque en definitiva hay muchas cuestiones comprometidas, como por ejemplo una cantidad importante de personas detenidas, ¿no? Hay 17 imputados y, como bien decía Tamara, y alrededor de, por lo menos lo que propuso la Fiscalía, son 160 testigos. Únicamente lo que propuso la Fiscalía. Después está las propuestas que van a hacer seguramente de las defensas, las propuestas de las querellas. Bueno, se estima que se pueden llegar a ver entre 600 a 800 testigos, digamos, lo cual es algo inmenso, digamos, ¿no? Bien. También, bueno, esas son las últimas novedades que tienen que ver con el caso ahora, que ya está entrando en esta etapa en donde lo que se pretende es iniciar con el juicio oral, ¿no?
Bien. Y la otra de las novedades, pues esta semana hubo dos novedades bastante claves para el destino o el futuro de la causa. Por un lado es esta decisión de postergar el inicio del, como decías, del debate para el mes de octubre, pero también hubo una decisión de la Cámara que, digamos, un poco nos viene a dar la razón, por así decirlo, que tiene que ver con la investigación, encuadrándola como si fuera, digamos, una investigación manteniendo la hipótesis de trata de personas. Esta novedad también se dio en estos últimos días. Sí, exactamente, un poco reivindicando exactamente, como bien vos decís, lo que nosotros, a pocos días de sucedido el hecho, inmediatamente de la Fundación Alameda, lo que hicimos fue hacer una presentación. En principio, dentro de este marco, digamos, no correspondía que la causa siga caratulada como extravía y dentro del ámbito de la justicia provincial, lo cual hizo que, de acuerdo a los protocolos que nosotros conocemos, inmediatamente hagamos una presentación ante la justicia, en este caso ante la Protex, para que pase inmediatamente al fuero federal y se comience a investigar justamente como un posible caso de trata de personas. Sin duda es que ahora la Corte nos está dando de alguna forma la razón, digamos, pero por una cuestión lógica. Esto desde el principio se tuvo que haber investigado de esta forma, ¿no? Así que sí, sin duda que eso también es un dato relevante que fortalece la posición nuestra y que no se entiende de alguna forma por qué no hemos sido aceptados como querellantes en la causa, ¿no? Bien. Bueno, y yendo al inicio de la causa y esta intervención que hicimos en su momento ante la Protex, la Procuraduría de Trata. De hecho, en el programa anterior entrevistamos largamente a Alejandra Mangano, una de sus titulares junto con Marcelo Colombo. Pero bueno, nosotros al principio intervenimos judicialmente, pedimos que, siempre reiteramos, de acuerdo a los protocolos vigentes, de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte de Justicia Nacional y de hecho también de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no es que estábamos inventando nada, sino que es lo que está escrito hace ya varios años. Pedíamos la intervención de la justicia federal para que se mantenga la hipótesis de trata. Y dentro de esta hipótesis o dentro de los recursos que tiene la justicia está la alerta Sofía. Bueno, ¿qué rol jugó la implementación o a tiempo o a destiempo de la alerta Sofía en la causa Loan? Bueno, sin duda que una de las intervenciones también de Alameda fue de alguna forma denunciar que la alerta Sofía que se implementó en el caso de Loan no se llevó a cabo como correspondía, ¿no? El Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich, es la que hizo, como solemos decir, un como sí. Porque lo único que se hizo oportunamente, y eso yo estuve siguiendo minuto a minuto, fue la divulgación de la foto de Loan 72 horas después, un poco más de 72 horas después del hecho en sí, pero no se realizó ninguno de los protocolos que indican justamente los controles cruzados que deben hacer los distintos organismos del Estado y que están dentro del protocolo de la alerta Sofía, digamos, ¿no? Como por ejemplo el cierre de las rutas que conllevan a la entrada o a la salida de 9 de julio, el control que se debe hacer con las distintas migraciones, ya teniendo en cuenta que había además una alerta amarilla de Interpol, lo cual es importante también. No se hicieron ninguno de los controles exhaustivos en las terminales a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, bueno, en los aeropuertos. Bueno, todo eso no se hizo, ¿no? Por lo tanto, el alerta Sofía, y de hecho yo fui a declarar al juzgado federal en donde hice hincapié en este aspecto. El alerta Sofía no se llevó a cabo como correspondía,
no se aplicaron los protocolos correspondientes y nosotros fuimos muy críticos de esa situación, porque esas horas además son críticas. Las primeras horas son fundamentales para poder encontrar a un menor, y al no aplicarse, bueno, conlleva que hoy estemos de alguna forma todavía sin saber dónde está Loan. Y es, más allá de que se va a iniciar el juicio y todo, me parece que eso es el sentido que la gente tiene, el vecino, la vecina, la gente común. Más allá de que el juicio se haga el 7, se haga ahora, dentro de un mes, la sensación de que acá no hay justicia sigue estando, porque Loan no aparece, ¿no? Por más que se haga el juicio y de acá a un tiempo haya algunas condenas, algunas de estas personas que hoy están imputadas, la sensación de impunidad va a seguir estando. Bien. Más allá de esa sensación, además, yo entiendo, y esto nosotros de la Alameda lo hemos denunciado también, esto, sin duda que hay una agenda, una enorme agenda de impunidad en esta causa, donde, como bien decía recién Tamara, ha habido un montón de actores fundamentales en la causa que no fueron citados a declarar, como el doctor Codazzi, como el senador Pellegrini, o como el mismo gobernador Gustavo Valdés oportunamente. Bien, porque recordemos, causa Loan, conmoción en la provincia de Corrientes, conmoción también nacional. Nosotros desde la Alameda intervenimos, pedimos que basándose en los protocolos y en la jurisprudencia, como decía hace un rato, la causa pase al fuero federal. En ese interín interviene quien entonces en su momento era gobernador, con un tuit, digamos, adelantando que estaba pronto a resolverse el caso. Obviamente esto no sucedió y hoy por hoy hay una elevación a juicio. La Cámara acaba de ratificar que debe mantenerse la búsqueda en la hipótesis de trata de personas, tal como nosotros lo habíamos advertido y lo habíamos solicitado. Y por otro lado, el Tribunal Oral Federal lo que hace es posponer el inicio del debate para el mes de octubre, a razón de unas 2 audiencias por semana, con lo cual va con la cantidad de personas que están implicadas, puede llevar muchísimos meses y tal vez años, con el agravante, como decía José en esta última parte, que digamos quienes están involucrados en el proceso judicial actual que inicia el juicio oral son los eslabones más débiles de la cadena, es decir, cortaron por lo más débil, como siempre suele suceder, y dejaron afuera siquiera la posibilidad de investigar, obviamente con las reglas del debido proceso, pero al menos de investigar respecto de la responsabilidad política. Esto es un poco lo que estamos diciendo. Por eso en el aire sobrevuela esta idea de impunidad, más allá de que inicie el juicio oral, y porque hay un elemento concreto que lo mencionaba José María, referente de la Alameda Corrientes, y es que en definitiva Loan sigue sin aparecer. Sí, exactamente, así es. Esa es la sensación, o por lo menos es lo que hoy está sintiendo el pueblo correntino, y que bueno, de alguna forma también se podía visibilizar en los papás de Loan ese día que estuvieron en la primera, la angustia de esta familia que estuvo en esa primera audiencia. Así que bueno, ahora lo que resta es esperar las definiciones del Tribunal Oral Federal, a ver si es que adelantan justamente la fecha, que es un pedido que ha hecho la querella, y muy enfáticamente también desde la Fiscalía Federal. Y a la cual desde acá, desde afuera de la causa, porque también recordar que pese a que intentamos poder ingresar a la causa como querellantes para poder volcar y colaborar en la búsqueda de la investigación y obviamente la sanción de los responsables, pese a que fue rechazado, pero de alguna manera también desde la Alameda adherimos a este pedido, a esta exigencia de solicitar el adelantamiento de la fecha del juicio. Y por último, tal vez como la última vez, pero ahora con un poquito más de tiempo, nos mencionabas que en Corrientes la situación sigue estando, bueno, digamos que no hay política pública, como que han caído la cantidad de denuncias, pero esto no significa que no siga habiendo una cultura del descarte, que como dijimos infinidad de veces desde este programa y cada vez que tenemos posibilidades, un poco
digamos, el caldo de cultivo para que haya más víctimas de trata y explotación. Pero si querés agregar algún elemento respecto de la situación de Corrientes hoy por hoy, marzo del 2026. No, a ver, la situación en Corrientes me parece que es similar, como en todo el país, después de un desmantelamiento terrible que sufrió, por ejemplo, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, con representación federal, con políticas públicas en el territorio, con trabajo de mesas interinstitucionales, con trabajo de compañeros que iban a escuelas a enseñar a no caer en estas redes, o sea, todo lo que tiene que ver con la prevención de estos delitos, bueno, eso ha desaparecido absolutamente, ¿no? Entonces, sin duda que Corrientes, como otras regiones, sigue estando desprotegida, sigue siendo tierra de nadie, en donde lamentablemente vamos a seguir encontrando situaciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la explotación laboral, acrecentándose estos índices que han puesto oportunamente a Corrientes entre una de las primeras provincias con rescates en distintos allanamientos que se habían realizado en su oportunidad en el ámbito rural, ¿no? Sobre todo en el ámbito forestal. Así que bueno, lamentablemente esto sin duda se va a ir agravando día a día ante estas políticas del gobierno nacional y que sin duda anoche fueron reivindicadas por el presidente Milei. Bien, sí, recordar también, lo trabajamos hace algunos 2 o 3 lunes y lo volvimos a retomar en el boletín que semanalmente publicamos con las noticias en el ámbito nacional e internacional en materia de trata, que además de Misiones, otra de las provincias que provee mano de obra a Brasil es Corrientes, y de hecho surgió esta semana el primer rescate de unos 14 ciudadanas argentinas que fueron a trabajar a Brasil y que, bueno, como habíamos dicho, en principio una primer tanda de mano de obra es absorbida por empresas formales, con controles y demás, pero una vez que, debido a la gran demanda de empleo, digamos, a medida que las zonas comienzan a ser más alejadas, comienzan los problemas como, promesa falsa de trabajo, incumplimiento de las condiciones, falta de pago, y un poco fue el rescate que se dio, que tengo entendido que involucraba a algunos correntinos. No es el primer caso, ya el año pasado habías alertado y habíamos también difundido otro rescate que había habido de trabajadores que antes eran empleados en producciones de nuestro país y que ahora, no tanto porque no hubiera demanda en nuestro país, sino porque los salarios son extremadamente bajos, muchas, pero en general son hombres, deciden viajar a Brasil y, reitero, después comienzan, las empresas más grandes son las que emplean, toman mano de obra cumpliendo con todas las condiciones, la formalidad y la legalidad, pero también empieza a haber situaciones de explotación o incumplimiento, promesa, falta de trabajo. También son presas muchos correntinos, y un poco tiene que ver con este escenario que describís. Por un lado, el aumento del desempleo, el salario bajo, y por otro lado la falta total de campaña de sensibilización y de controles cruzados entre el gobierno nacional y el gobierno de Brasil. Sí, sin dudas, no solamente correntinos, también han comenzado a trasladarse muchos trabajadores del Chaco. Bien. De toda la región en sí, exactamente, de todo el NEA, que empiezan justamente a migrar a Misiones en búsqueda de trabajo, y que conlleva esto que vos decís y que se ha detectado, y justamente estuvimos comunicándonos con la gente de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, y nos había informado un poco de cómo estaban trabajando en este rescate de estos trabajadores, que incluía correntinos, evidentemente, y algo que seguramente y lamentablemente se va a ir incrementando en los meses siguientes, sin dudas. Seguramente porque ya de por sí el trabajo industrial está en caída, y estos trabajadores lo que saben hacer es trabajar con sus manos, ¿no? Entonces
cada vez va a ser peor la situación y cada vez se van a captar más trabajadores de nuestro país, lamentablemente. José María, quería volver un momentito a la provincia de Corrientes y a esta cuestión, ¿no?, de que está el juicio postergado, está el encubrimiento, ¿no?, toda esta situación que veníamos describiendo, pero en el medio está Loan, que no aparece, que es un niño como podría ser el hijo de cualquiera de nosotros. ¿Qué cambió, si es que cambió algo, en la provincia de Corrientes en relación a este hecho, o si todo sigue como si nada hubiera pasado? No, bueno, a ver, a medida que el hecho se va alejando, históricamente también ahí empieza a haber como un relajamiento, podríamos decir, ¿no? Pero, por ejemplo, los colegios y las escuelas, yo tengo hijos muy chicos que van a los colegios, han instrumentado un protocolo que tiene que ver con, bueno, el no sacar fotos, la autorización a los padres para poder sacar fotos, que por lo menos acá en Corrientes eso no existía antes. Conlleva además de que es activamente, no solamente en los primeros años del jardín, sino en los primeros años de todo el primario, también los maestros salen de los colegios acompañando, los chicos están atentos, están constantemente mirando si la persona que lo vino a buscar es la persona que está autorizada o no está autorizada. Bueno, por lo menos del ámbito educativo yo he visto que ha habido un refuerzo importante con respecto a esto, y sin duda que el caso Loan ha sido influyente en que esto suceda. Después, lamentablemente, desde el gobierno no ha implementado ninguna política que tenga que ver con el cuidado de nuestros niños y niñas y adolescentes, ya sea con políticas públicas de asistencia, con políticas públicas de persecución, políticas públicas de fortalecimiento. Bueno, de esto, por lo menos hasta el momento, y ya teniendo en cuenta que hay un nuevo gobierno, y por lo menos en lo que pude escuchar ayer al nuevo gobernador, no hay solución a cuanto alguna política que tenga que ver con esta materia, ¿no? Claro, como siempre la respuesta viene de la comunidad, no de quien debería venir, ¿no? Sí, exactamente, de las organizaciones intermedias, de fundaciones, de nosotros, de los municipios que muchos municipios se han puesto al hombro estas cuestiones de luchar contra la trata, contra el narcomenudeo, ¿no? Esto también hay que valorizarlo del trabajo intenso que tienen los intendentes hoy en responder a estas cuestiones de demanda de la sociedad. Bien. Bueno, muchas gracias, José, como siempre por la claridad. Seguramente en la medida que haya novedades y avance esta causa de Loan, seguiremos contactando para seguir difundiendo, para seguir ampliando la información y bueno, para tratar de mantener en agenda esta causa que generó conmoción y que seguramente es un antes y un después en la provincia y también para una parte importante de la población. De hecho, daría para otra entrevista, pero recordaba que después del caso Loan, la intervención que tuvo la justicia federal, inclusive el Ejecutivo Provincial, en este caso la provincia de Córdoba, con la desaparición de Lian fue diametralmente opuesta. Rápidamente se llevó la causa al Foro Federal, rápidamente se lanzó la alerta Sofía, rápidamente se amplían inclusive los montos para tener alguna información, con lo cual lamentablemente a veces hay que pasar por estas situaciones de conmoción para que los poderes y la sociedad también entienda cómo corresponde buscar a un niño o una niña, y más aún cuando es el sector vulnerable. Muchas gracias, José, nuevamente por la comunicación. No, por favor, a ustedes, chicos. Fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, y quien pasaba nuevamente, creo que es la segunda vez que tenemos su testimonio a partir de situaciones que se dan en la provincia de Corrientes, en este caso en particular por la causa Loan, era José María Servín, referente de la Alameda. Vamos a un pequeñísimo corte y volvemos con el final del programa. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar
Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Zaira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. Bueno, y volvimos a esta segunda parte de Laudatistas en el segmento contra la trata, Pulso contra la trata, y vamos a hablar ahora de un tema que surgió esta semana a raíz de un informe que publica y recomendaciones que publica la CEDAW. La CEDAW es una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una convención adoptada por la ONU en el año 1979 y nuestro país adhiere a esta convención años después. Por lo tanto, debe ajustarse también a estas recomendaciones. Básicamente, la CEDAW tiene, en relación a las temáticas que nosotros trabajamos de trata y explotación de personas, en este caso lo que tiene que ver con la explotación sexual, una postura abolicionista, es decir, hay diferentes posturas en relación a la prostitución. De por sí, la prostitución no es un delito en nuestro país. Lo que sí es un delito es el beneficio de un tercero a partir de la prostitución ajena, ¿no? O sea, lo que se conoce como proxenetismo. Y hay otra postura que concibe a la prostitución como un trabajo, ¿no? Cuando estamos escuchando muchas veces en relación al trabajo sexual, nosotros consideramos tanto una postura desde nuestra organización, también personal, y porque es lo que indican las leyes de nuestro país y convenciones internacionales a las cuales la Argentina adhiere, que no podemos considerar a la explotación sexual o al ejercicio de la prostitución como un trabajo porque atenta contra todos los derechos de una persona. Vamos a estar hablando un poco de este tema en relación a unas recomendaciones que sacó la CEDAW en su último informe con una compañera, Graciela Collantes. Graciela es sobreviviente de trata, sobreviviente de explotación sexual y fundadora de una de las organizaciones de sobrevivientes que más lucha por defender los derechos de las mujeres en situación de prostitución y también por buscar que se legislen diferentes cuestiones que tienen que ver con la asistencia y también con la sanción a los prostituyentes. Tenemos ya en comunicación a Graciela a través de un Meet. Hola Graciela, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias por comunicarte con nosotros y brindarnos tu parecer. Sabemos también que hay un petitorio en relación a este informe que sacó la CEDAW. CEDAW, ¿querés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, hola, ¿cómo están? Me confundí de horario, pensé que eran las 11:40, me di cuenta. Así que bueno, acá Tucumán arde, en principio decirle, bueno, y saludar a todos y a todas. Sí, la preocupación desde ayer que nos enteramos difundiendo los fundamentos de la carta que se va a presentar hoy en la CEDAW.
porque desgraciadamente hemos aprendido, digo, de esta cosa a nivel global que está pasando, ¿no? Que es todo con lo que se ha luchado, se ha avanzado, pareciera que hoy eso no sirvió de nada, y entonces es como que hoy la gente se ve que lo tenía muy escondido dentro de su alma, ¿me entendés? Que hoy lo pueden sacar como ser. ¿A quién se le ocurre transformar este comité de la CEDAW, a donde ese comité está compuesto por 23 personas, hoy actualmente 23 mujeres, y es extraño, ¿me entendés?, que 2 o 3 de esa línea que venían y han asumido a ese comité tenían este lineamiento reglamentarista. ¿Sí? Entonces desde ahí es que se forma esta petición a los Países Bajos, como ser en este caso a Holanda, directamente, a donde le pide la CEDAW, le pide que que despenalice el trabajo sexual. No, le está pidiendo algo porque ellos ya está despenalizado, ellos ya tienen una ley de reglamentación. No te olvides que Holanda es uno de los primeros países reglamentados. Entonces, le está pidiendo como que amplíe sus políticas, que abra los prostíbulos que han cerrado, o que, sugerencia por ampliar la plataforma de el supuesto, como ellos dicen, comercio sexual, ¿sí? Entonces, a donde nosotros, leyendo la CEDAW, el comité, ¿de qué se trata? Yo creo que ahí a todas y todos, porque esto no tan solo perjudica a nosotros como país, como Latinoamérica o como Argentina, simplemente es a nivel global, porque el comité de la CEDAW es un tratado internacional, donde la ONU tiene una participación muy especial en los derechos de las mujeres y niñas. Entonces, si la ONU, como tratado internacional, a donde es el más, como para explicarlo, para que se entienda, el más supuestamente experto y el más que tiene ese peso como para poner su posición, acá, y de hacer cumplir los tratados, porque es así, nosotros no estamos pidiendo nada que no haya estado escrito y firmado y ratificado por los países. Acá de los 189 países, todos ratificaron en la Convención de los Derechos del Niño, porque acá está afectando directamente a la niñez, a los niñas y niños, a los adolescentes. También tiene el Tratado Internacional contra la Discriminación hacia las Mujeres y Niñas. Hay varios tratados que estuve estudiando un poco para poder entender por qué han avasallado ese tratado, y digo que no es tan solo de un país ni del comité de la CEDAW, son todos responsables, somos todas y todos responsables de que esto siga avanzando. Entonces nosotras, antes de que esto siga avanzando, le estamos diciendo a la CEDAW que paren ahí, esto está inconstitucional, porque cada país tiene en su constitución, los derechos de niñas y niñas, y que tiene que respetar. Entonces, sí, además de la constitución de cada país, estos tratados internacionales que vos mencionás que tienen también una supremacía, digamos, ¿no? Y están hechos para cumplirlos. ¿Y a qué crees que se debe este retroceso, ¿no? Y esta postura de la CEDAW? Más allá que mencionaste que hay 3 integrantes, pero bueno, salió en el informe que ellos elaboraron. Sí. Yo creo que a esta altura de mi vida, yo no creo que desconozcan lo que puede llegar a pasar esto, ¿no? Creo que siempre han tenido ese pensamiento y venían por esa línea y venían a tomar, se diría, porque no es casual, que nosotras lo estamos padeciendo en carne propia, la Argentina, tener un gobierno de derecha,
digo, y que eso perjudica en todas las políticas públicas donde habíamos avanzado. Ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Lo que habíamos avanzado en hacer respetar el país abolicionista, ¿no? De la prostitución, que acá he tomado por ahí como mala palabra hablar de abolicionismo, y sin embargo el abolicionismo ha salvado muchas vidas, incluyéndome la mía, ¿sí? Porque eso es lo que me enseñó, fue el paraguas para empezar a reclamar y a denunciar a este sistema que está. Y eso, lo que no se entiende es que este país, Argentina, abolicionista, no está prohibida la sobrevivencia de la prostitución. Nosotros le decimos sobrevivencia porque nadie se enriquece haciendo la prostitución, así autónoma como la quieran llamar. Quien se enriquece en todo caso son los proxenetas, ¿no? O los... Y aún no teniendo proxeneta, digo que salís a la prostitución porque no te queda otra alternativa, entonces no sé de qué elección estamos hablando nosotros, los países más pobres, digo, porque esto a nivel mundial, porque no es casualidad que África, que Latinoamérica, son los países más pobres que están proponiendo estas aberraciones, ¿me entendés? Y que Holanda no es un receptor de estas, de esta pobreza, ¿no? Que trafican niñas, mujeres, y qué sé yo, total, ¿me entendés? No son la carne holandesa que está en venta. Exacto, las personas en situación de prostitución en Holanda no son holandesas, provienen de estos países pobres que mencionas. No, exacto, de Latinoamérica. En España, si te vas tampoco, que es lo más cercano que tenemos, digo, de estadística, siempre son Argentina, los porcentajes dan argentinas, colombianas, venezolanas, de los países que estamos pasándola mal. Y esto, si antes ya estaba esto, digo, como afectado, digo, imagínate ahora con las políticas que tenemos de este gobierno, ¿no? Entonces, yo también, digo, comparo, porque digo, no es casual que se haya infiltrado gente en la CEDAW que también tenga pensamiento de la derecha, que no le importe, ¿me entiendes? Como una niña, ¿me entienden? En situación de trata. Yo creo que en esa vamos a estar de acuerdo todas y todos los argentinos. No puedo creer que haya uno que pueda pensar de que diga que una niña siendo traficada es lo que pasó ahora con la investigación de Esther, de esto. Entonces, ese pensamiento de estas personas, 2 o 3 mujeres, porque no hablemos de varones, son mujeres, y que están visibilizadas y que ya tenemos nombre y apellido de quiénes son, entonces no puede quedar como que son ellas las expertas supuestas del mundo y que nos vengan a decir a los países qué es lo que tenemos que hacer con la prostitución. Ya nos negamos rotundamente que la prostitución en sí, en general, sea tratada como un trabajo sexual, sí como una problemática social que tenemos algunos países, o muchos, menos meterse con las niñas, ¿no? Que ya creo que están sufriendo demasiadas cachetazos por todos lados y no es casual. Se asemejan las políticas del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Argentina, digo, lo que tienen gobierno de derecha. Entonces tenemos que tratar por todos los medios de que esto llegue a quien tienen que llegar. Hoy se iba directamente al comité de la CEDAW a entregar este petitorio. ¿Este petitorio está impulsado por quién, Graciela? Está impulsado por la coalición, que es también la coalición contra la trata y tráfico de personas, muchas organizaciones, sobrevivientes, y bueno, todas lo que estamos preocupados a nivel mundial por esta aberración. ¿Viste que aumentó la cantidad de mujeres que han tenido que permitir ser prostituidas para sobrevivir en estos últimos meses, digamos? Sí, casualmente de eso estaba hablando hace rato, ¿me entendés? Que hasta el 2022 yo creo que Argentina había disminuido
había aumentado sus políticas, tenías respuesta a cada situación y poder trabajar. Yo creo que no nos dieron tiempo, porque la verdad era un buen trabajo que hasta el 2023 hemos tenido del Consejo Federal contra la Trata, y lo tengo que decir porque así como digo las cosas malas, también la tengo que decir las cosas buenas, que por ese camino iba, ¿me entendés? Hoy por hoy ninguna víctima puede tener una asistencia, digo, completa, ¿me entendés? No me sale la palabra integral, ahora, sí. Integral. Siempre estamos buscando migajas por acá, migajas por allá, y yo creo que con eso no... Es como todas las políticas de género, ¿no? Hoy una mujer que sufre violencia dentro de su hogar, violencia machista, tampoco muchos estos lugares que están siendo ocupados por personas supuestamente expertas, le dicen que más vale no haga la denuncia porque por ahí le va peor. Y si vos te pones a ver profundamente con dolor en el corazón, te quiero decir, yo como referente de una organización y sobreviviente y todo, muchas veces también me cuestiono a mí personalmente, ¿me entendés? ¿Le digo o no le digo que vaya a hacer la denuncia? Porque algunas veces es la revictimizar totalmente, ¿me entendés? Y después que te hagan arrodillar, yo creo que hemos vuelto 20 años atrás o más, arrodillar por un paquete de azúcar, un paquete de yerba. Sí, la erradicación de todas las políticas públicas, como vos decís, no solo en relación a las víctimas de trata, sino también a las víctimas de otras violencias, ¿no? Y hace que se intente desalentar la denuncia, con lo cual es un retroceso enorme. No, enorme, y no tenés a quién que entre las organizaciones sociales nos apañamos, nos arrimamos o ver cómo resolvemos cada una con lo que pueda, pero ahora a mí me aterra esto de volver a empezar, ¿me entendés? De volver a empezar, y que hay mucha gente que está conforme con este gobierno y con las propuestas que lanzó, ¿me entendés? Mientras perdimos ya, creo que más de la mitad del país, no sé qué odio, y eso lo comparo mucho con gente también que viene a destruir todo, como dice, y esto lo que le está pasando al comité de la CEDAW no lo podemos permitir, pero por eso es que están las organizaciones como AMADH, como la Alameda y como tantas otras que van a seguir combatiendo contra estas cuestiones. ¿Y dónde pueden encontrar ese formulario para adherirse que tienen hasta el día de hoy? Sí, igual va a seguir abierto para seguir reuniendo firmas. Hoy lo estamos colgando en la página, igual lo difundí por todos los... Y nosotros también lo difundimos en la página de la Alameda. Así que el que lo quiera colgar en sus redes también, que se entere el mundo que Argentina no está de acuerdo, y no me van a decir, ay, no hables por todas. Sí voy a hablar por todas, así como ellas también como comité de expertos hablan por todas, sin saber lo que se está pasando en la Argentina. Así que eso me tiene sin cuidado, esa que dicen. Y la otra también, que yo creo que tenemos que ver también quiénes son los representantes que tenemos, las representantes que hace más de 30 años que nos representan a nivel internacional, le digo, y que van y hablar por todas y todo. Bueno. Y este tema, no lo supieron defender. Graciela, perdona que te interrumpo, pero ya nos tenemos que retirar, estamos sin tiempo. Vamos a volver a comunicarnos con vos para seguir hablando de estos temas, y te agradecemos mucho por la lucha que venís llevando hace tantos años. Muchas gracias. Dale. Gracias a ustedes por la invitación y dejarme contar esto. Muchas gracias. Bueno, quien pasaba por las Datistas era Graciela Collantes, referente de AMAT. Bueno, se nos terminó el tiempo. Hemos hecho un buen papel, pese a que no estaba el capitán del barco, Gustavo Vera, a quien le mandamos un saludo, tampoco la co-conductora Simena Ratoni, a quien también le mandamos un saludo. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene en el programa 41. Muchas gracias. Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original.